Volver. Ese es el título de nuestra meditación de la palabra de Dios en este día. Y está basado en las palabras que aparecen en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5 y versículo 21, que dice: haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que antes fue. Vamos a orar. Señor, gracias por el día de hoy. De nuevo te damos gracias por el privilegio de poder tener vida, fuerzas, salud y de poderte conocer. De que podemos a través de la tecnología estar compartiendo juntos aquí hoy de tu palabra. Que podemos, uniéndonos así a través de la internet y de los medios, adorarte juntos como tú mereces, Señor, porque no hay otro como tú. Porque tú nos creaste, nos diste la vida y en tu amor y misericordia enviaste un Salvador para que nos libertara de la condenación y nos abriera el camino hacia ti. Gracias, te alabamos, te bendecimos y queremos ahora, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que tú nos permitas comprender tu mensaje para nosotros hoy y bendigas a cada persona que está mirando, que está escuchando, donde quiera que esté. Toca su corazón, toca su mente a través de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buen día. Estamos aquí otra vez en este domingo usando los medios para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Como dije al principio, nuestro título hoy es Volver. Y hay una historia preciosa en la Biblia, bastante conocida, y que puede aplicarse a cualquier tiempo, a cualquier época, a cualquier circunstancia, porque su mensaje es universal. Es la historia que aparece en la Biblia de un padre que tenía dos hijos. Dice la historia que uno de esos dos hijos, el menor, un día le dijo al padre: Padre, yo quiero ahora mismo la parte de la herencia que un día me corresponde o me corresponderá. Yo quiero esa herencia hoy. Así que me la das hoy, me la compartes hoy. Y dice la historia que el padre, accedió, repartió lo que le tocaba a cada uno de los hijos y le dio de sus bienes. El hijo menor dice que inmediatamente reunió todo, probablemente vendió lo que tenía que vender, reunió el dinero y se fue lejos, dice que lejos, a una provincia apartada. Y dice que allí desperdició todo ese dinero viviendo perdidamente, lo malgastó en vicios, en cualquier cosa. Llegó un momento que se le acabó el dinero, por supuesto, y entonces empezó a pasar hambre, empezó a pasar necesidad. Además dice que en aquella tierra donde él estaba, dice, una gran hambre, tal vez una sequía o un algo, pero el asunto es que empezó a pasar hambre. Y después de mucho trabajo logró colocarse en la tierra de alguna de aquellas personas para cuidar cerdos. Y dice que aún allí cuidando cerdos pasaba hambre, que a veces deseaba poder comerse de lo que le ponían allí a los cerdos para que ellos comieran, pero no, él no podía, porque esa era la comida de los animales, la comida de los cerdos. Y así estuvo. Fíjate cómo cada vez fue cayendo más profundo hasta que un día, dice la historia, que volvió en sí y entonces dijo: ahora mismo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre allá tienen abundancia de comida y de todo? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Voy a hacer algo. Me voy a levantar, voy a salir de aquí y voy a regresar a donde está mi padre. Y cuando llegue allí le voy a decir: Padre, yo he pecado contra Dios y contra ti. Y sé que no soy digno de que me consideres tu hijo. Pero trátame aunque sea como uno de tus empleados. Dice la historia que el hijo se levantó, dejó todo aquel lugar, todo aquello, y fue hasta allá, regresó, volvió a la casa de su padre. Y cuando el padre lo vio de lejos, corrió a donde estaba el hijo, ahí lo alcanzó, lo abrazó, lo besó, lloró.
Y el hijo le dijo, como mismo había pensado: Padre, yo he pecado contra Dios y contra ti, y no merezco, no soy digno de que me llames tu hijo, pero trátame como a uno de tus jornaleros. Lo que la historia termina diciendo que el padre llamó a sus trabajadores allí y les pidió que le trajeran ropa para su hijo, un anillo para poner en sus manos, calzado para poner en sus pies, y que hicieran una fiesta, porque su hijo era como si hubiera muerto y ahora revivido, como que se había perdido y ahora había sido encontrado. Y esa historia tiene un mensaje para ti en el día de hoy, para muchos de nosotros. Quizás alguien diga: bueno, yo no, porque yo nunca me fui a ninguna parte a malgastar mi vida en vicios y cosas así. Yo siempre he estado aquí. Otros tal vez piensen: yo siempre he mantenido mi fe. Pero fíjate que estamos hablando de una relación personal con Dios. No estamos hablando de mantener la fe, sino una relación personal con Dios. Y esa relación, como cualquier relación, se puede dañar. Especialmente cuando tomamos decisiones que van contra su santa voluntad, contra su santo plan para nuestra vida. Cuando damos pasos para vivir nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios, todo eso daña, perjudica nuestra relación personal con Él. Y así, aunque pretendamos lo contrario, nos estamos alejando de Dios. Por cierto, nunca es Dios quien se aleja de nosotros. Nunca es Dios quien se aleja de nosotros. Si alguna vez has sentido que estás lejos de Dios y has pensado: Dios se alejó de mí, déjame decirte que no es así, es lo contrario. Siempre somos nosotros los que nos alejamos de Él. Hay un antiguo himno cuya letra dice: oh, ¿quién pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor? Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión, su fiel acento de amor oyó mi corazón. Aquellas horas de solaz, cuán caras aún me son. Del mundo halagos no podrán suplir su falta, no. Es el lamento del alma, del corazón, que se ha alejado de Dios y ahora anhela, añora aquel tiempo pasado en el que podía disfrutar de una relación estrecha, cercana con el Padre Celestial. Y de eso es de lo que nosotros estaremos hablando hoy y mirando en la palabra de Dios. La idea principal de nuestra meditación hoy es esta: hoy hay una oportunidad para volverte a Dios. La voy a repetir: hoy hay una oportunidad para volverte a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez tú pienses: ¿por qué tengo que volverme a Dios? ¿Por qué debo hacerlo? Yo quiero compartir contigo brevemente 3 razones que encontramos en la Biblia. 3 razones por las que debo volverme a Dios. La primera es porque lo necesitas. Esa es la primera, lo necesitas. Imagínate, estás lejos de casa, estás lejos del Padre, no estás en donde deberías. Por muy bien que puedas estarte sintiendo como se sentía sin duda el hijo de la historia del que hicimos al principio, cuando él se fue y tenía dinero y disfrutaba, él se sentía bien, pero estaba lejos de su casa, estaba lejos de su padre, no estaba donde debería estar, y probablemente eso pueda estarte pasando a ti. Puede que lo que haya sucedido en tu vida haya sido un deslizarse. Eso es algo que ocurre poco a poco. No nos damos cuenta en el momento de lo que está pasando, pero nos estamos deslizando. Imagínate que estás en un bote cerca de la costa, llega la noche, duermes ahí en el bote, y mientras tú duermes, el bote, que no está anclado
al fondo no está amarrado, o sea, atado a la orilla. El agua, aunque aparentemente está tranquila, el agua va haciendo que el bote se vaya deslizando. Y nadie se da cuenta, ni tú ni nadie en el momento se da cuenta, pero cada segundo que pasa, el bote ya no está en la posición que estaba antes. ¿Ok? Y así se va deslizando, imperceptiblemente, pero se está deslizando. Cuando te despiertas al día siguiente y miras y buscas la orilla, ya no la ves. ¿Cómo es posible si no notaste el movimiento? Porque era muy poco a poco, pero te estabas deslizando, te estabas apartando. ¿Sabes que a veces nos pasa eso en la vida? Nos estamos alejando de Dios, no de una manera radical, brusca, así, sino muy poco a poco. Un poquitico hoy, otro poquitico mañana. Es muy poco, es imperceptible, no nos damos cuenta. Las personas que están a nuestro lado en ese momento no se dan cuenta que algo está pasando, pero sí está pasando. Y al cabo del tiempo, cuando miramos atrás, nos damos cuenta, ya no estamos donde solíamos estar, ya no estamos donde deberíamos estar, ya no tengo la comunión con Dios que tenía antes, ya no tengo esa relación con Dios que tenía antes, ya las cosas no son igual. Cuando vienes a ver, te has alejado de donde estabas anteriormente. En la carta a los Hebreos, en la Biblia, en capítulo 2, versículo 1, el autor dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Él está previniendo que para no deslizarnos tenemos que estar atentos a las cosas que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos aprendido de la palabra de Dios, y estar allí con diligencia, esforzándonos. No sea que por descuido nos deslicemos. Si estás lejos de casa, lejos del Padre, estás a merced del enemigo, de derrota en derrota. Fíjate que en la palabra de Dios, el Señor había advertido muchas veces a su pueblo allá en el Antiguo Testamento lo que le sucedería si se alejaban de Él. Al alejarse de Él, se están alejando de su protección también. Y entonces quedarían a merced de los enemigos. Mira lo que el Señor advirtió por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 19, dice: pero si llegas a olvidarte del Señor, tu Dios, y vas detrás de otros dioses, si los sirves y te postras delante de ellos, yo les aseguro solemnemente que ustedes perecerán. Estaba ahí advertido, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y sucedió. Eventualmente el pueblo de Israel se alejó tanto de Dios que quedaron a merced de sus enemigos. Sucedió lo peor. Sus enemigos los derrotaron una y otra vez. Sus enemigos los conquistaron. Sus enemigos destruyeron sus ciudades, incluso la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa de ellos, el templo. Todo eso lo destruyeron y se llevaron a la gente. Los que quedaron vivos se los llevaron cautivos. Tiempo después, una generación después, el sacerdote Esdras oró allí de regreso en Jerusalén y confesó esto delante de Dios. Esdras capítulo 9, versículo 7 dijo: hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. Ahora, el sacerdote Esdras, que él mismo no creemos que haya sido el culpable de esa situación, pero él está orando a nombre de todo el pueblo. Y él está reconociendo que todas aquellas cosas terribles que les habían sobrevenido eran la consecuencia de que ellos hacía mucho tiempo habían comenzado a alejarse de Dios. Y este es el resultado. De hecho, nosotros lo podemos ver hoy, en la sociedad en la que estamos viviendo, en este país en el que estamos viviendo. Hace mucho tiempo que como nación, como país, como sociedad, generalmente hablando, la gente se ha estado alejando más y más de Dios, cada vez más. Y después nos quejamos.
Y después nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Mira las cosas que nos pasan. Las advertencias de Dios están en la Biblia. Pero otra vez yo no quiero que pienses ahora, no es mi punto aquí, en la sociedad, en la nación, quiero que pienses en tu vida personal. En tu vida personal. Yo entiendo que, claro, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, buscando el pecado y las cosas que no debemos, al principio es placentero, al principio es agradable, al principio nos sentimos bien, como este hijo en nuestra historia, que al principio se divirtió muchísimo ahí hasta que se le acabó el dinero. Pero la Biblia nos advierte, mi querido hermano, mi querida hermana, que cualquier placer lejos de Dios es solo temporal. Es solo temporal. Un día se va a acabar. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera, no amen este perverso mundo ni sus ofrecimientos. El que ama estas cosas no ama de verdad a Dios, porque las mundanalidades, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo que a veces domina a los que poseen riquezas o popularidad, no provienen de Dios, sino de este perverso mundo. Y el mundo ha de desvanecerse, y con él se desvanecerá cuanto de malo y prohibido contiene. Sí, este mundo, con todo lo que contiene, se va a desvanecer y va a desaparecer. No hay nada aquí que sea eterno, permanente. Las cosas que se ven son temporales, nos recuerda la Biblia. Así que la conclusión que sacamos de toda esta parte es que necesitas volverte a Dios. Necesitas volverte a Dios porque no es bueno estar lejos de Dios, no es bueno estar lejos del Padre. Allí estás a merced del enemigo, a expensas de sufrir derrota tras derrota, y cualquier placer que estés experimentando allí solo es temporal, recuerda. Ahora, la segunda razón por la que necesitas volverte a Dios es que hay grandes ofertas. Conozco personas que están pendientes cada semana de los flyers que reciben por correo de los supermercados y de las tiendas y todas estas cosas, hablando de las ofertas en los precios y las ventas y todas estas cosas, y están pendientes de eso para aprovecharlas. Bueno, déjame decirte que hay grandes ofertas esperando por ti cuando tú decidas regresar a Dios. Y te voy a mencionar 3 grandes ofertas. La primera es la gracia. La gracia. La gracia es ese favor que recibimos de Dios sin merecerlo. Esa es la gracia. Y esa es la oferta de Dios para ti en este tiempo. Como dice en Romanos 5:20, me encanta este pasaje, dice, y mientras mayor es nuestra pecaminosidad, o sea, nuestro pecado, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Mucho mayor. Dice otra traducción, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mira, si es grande o ha sido grande tu pecado lejos de Dios, no olvides que la gracia de Dios siempre lo va a superar. Siempre va a ser mayor. Como decía un canto que aprendí hace mucho tiempo, la gracia de Dios es mayor que esa pila, esa montaña de nuestro pecado. Es mayor todavía la gracia de Dios. Dice en Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso lo hizo Dios porque Dios es rico en gracia y bondad. Así que ven y aprovecha esa gracia de Dios. Dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Allí encontraremos su gracia.
Fíjate que le llama el trono de la gracia de Dios. Esa es una de las 3 grandes ofertas, la gracia de Dios. Está en oferta hoy, aprovechala. La segunda oferta es el perdón, muy relacionado con la gracia, el perdón de Dios. El perdón de Dios. Nunca vas a creer que necesitas de esta oferta a menos que comprendas que has pecado, que te has alejado de Dios, que no has vivido de acuerdo al plan perfecto de Dios, que has quebrantado la voluntad santa de Dios. Hasta que no comprendas eso, no vas a entender que necesitas esta oferta del perdón de Dios. Pero hay una oferta de perdón, sí la hay. Sí la hay, dice en Isaías 44:22, he disipado como niebla tus rebeliones. Me encanta esta imagen literaria. Dice, he disipado como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuelve a mí, que soy tu redentor. Esto dice el Señor. Qué tremendo. Y dice en el mismo profeta Isaías, un poco más adelante en el capítulo 55, dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Él perdonará con generosidad. Pero quiero que te fijes en algo que acabo de leer en este versículo. El versículo empieza diciendo que el malvado debe abandonar, ¿verdad?, sus caminos, que debe volverse a Dios. Y después dice que Dios es abundante en misericordia y perdón. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay personas que dicen, de hecho, me contaron de alguien en estos días que dijo, hablando de cierta conducta no de acuerdo a la voluntad de Dios, y esta persona dijo, no importa, Dios siempre perdona. Y por supuesto, continuó en la misma conducta. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que Dios espera de ti. Así no funcionan las cosas, déjame decirte. Volverse a Dios implica precisamente abandonar aquella otra vida, abandonar aquella conducta, abandonar el lodo, el fango. El hijo menor de nuestra historia del principio, él dejó aquella cría de cerdos y aquel lodo, aquel fango, aquel chiquero, como decimos nosotros, abandonó aquello y fue y regresó a la casa del padre. Él no le mandó un mensajero desde acá, papá, ¿sabes qué? Necesito de tu misericordia, necesito de tu gracia, mándame dinero para salir de este fango, mientras seguía allí. No fue así. Él abandonó todo aquello y regresó, reconociendo que había hecho mal. Y lo primero que le dijo al padre fue, Padre, yo he pecado contra Dios y contra ti, y sé que no soy digno, no merezco. ¿Ves? Eso es lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Y como alguien dice, arrepentimiento no es cuando usted cambia, arrepentimiento es cuando usted cambia. Ahora, eso es lo que es volverse a Dios. ¿Puedes entender? Volverse a Dios no es que me está yendo muy mal porque me alejé de Dios. Déjame pedirle a Dios que me ayude otra vez. Y antes de eso no va algo, no te está saltando algo. Darle la espalda a esa vida en la que has estado viviendo lejos del Padre y volverte a Él. Quiere decir, vas a tener que caminar hacia Él, dar pasos hacia Él, alejándote de aquello y volviendo a Dios. Eso es volverse a Él. Dice, hablando del perdón, dice en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las palabras más interesantes en todo ese pasaje es la palabra toda maldad. No dice de algunas clases de maldad, dice de toda maldad. No importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa cuán grave, cuán terrible haya sido, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán lejos hayas llegado, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza para ti, no importa cuán lejos estés. Pero fíjate que empieza diciendo, si confesamos nuestros pecados. No solo tenemos que confesar a un hombre como nosotros,
pero se lo tenemos que confesar al Señor con humildad, con arrepentimiento. Padre, yo he pecado y aquí estoy volviendo a ti. Dice también en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice, me encanta también este pasaje, y mira cuánta esperanza da para nosotros los pecadores. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Días atrás estábamos hablando también de este mismo pasaje. Juan lo presenta ahí como el que presenta un comercial a favor de este abogado. Ojalá no estés en necesidad nunca de él, pero si lo necesitas, tenemos este abogado, aquí está, se llama Jesucristo. El abogado que puede defender tu caso, aun cuando seas culpable, y puede buscar para ti el perdón de Dios. Así que las grandes ofertas son la gracia y el perdón. La próxima oferta es la restauración. Fíjate, la gracia, el perdón y también la restauración. Dice el profeta Jeremías, o dice Dios a través del profeta Jeremías, de hecho estaba hablando Dios con Jeremías, y le dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré. Jeremías había tenido dudas, muchas dudas, mucha inseguridad, era para menos, estaba enfrentando todo una oposición terrible. Él se había llenado de dudas y estaba muy amargado. Quería abandonar todo aquello, no servir más al Señor, estaba mal. Y Dios le dice, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Promesa de restauración, quiere decir, la comunión entre Dios y nosotros va a volver a ser como antes. Cuando Dios prometió allá en el Antiguo Testamento que si ellos se alejaban, si el pueblo se alejaba de él, las cosas les iban a ir mal, también hizo promesas de perdón, de gracia y de restauración. Te voy a leer un pasaje que está también en el libro de Deuteronomio, como leímos al principio, cuando al principio hablábamos cómo Dios advertía que les iba a ir mal y los enemigos los iban a derrotar, pero también vamos a leer ahora el pasaje donde Dios promete la oferta de restauración. Dice en Deuteronomio 30, cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, y reflexionen, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, y en crías de ganado, y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, si es que obedecen al Señor su Dios y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Hay una mala costumbre, y es que muchas personas toman de los pasajes bíblicos la parte que les conviene y se olvidan de la otra parte. Este mismo pasaje de Deuteronomio prometía al pueblo de Israel muchas bendiciones, que iban a prosperar, le iban a ir bien, ellos, su familia, sus descendientes, todo eso, pero dice clarito al final, si es que obedecen a Dios de corazón, si es que se vuelven a Él con todo su corazón. Ahí estaba entonces la promesa. Hay un ejemplo que te puede servir en la historia bíblica, y este es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, muchos de nosotros conocemos la historia que cuando prendieron a Jesús aquella noche,
la mayoría de sus discípulos huyeron y se escondieron. Pero Pedro, intentando estar más o menos cerca de donde habían llevado a Jesús y ver lo que estaba pasando, entró allí al patio del sumo sacerdote donde habían llevado preso a Jesús. Y cuando lo vieron allí los enemigos empezaron a preguntarle: ¿tú eres de este mismo Jesús? Y dice la historia que en 3 ocasiones aquella noche Pedro negó que él era de Jesús. Negó: no, yo no soy de él, yo no sé de quién me están hablando. La tercera vez dice que hasta con maldiciones, echó maldiciones allí. No conozco a ese hombre. Qué bajo cayó Pedro, ¿verdad? Es más, el Señor se lo había advertido. Aquella noche Jesús se lo había dicho. Le dijo: esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Ni siquiera porque había sido advertido. Bueno, así nos pasa tantas veces, ¿verdad? Están las advertencias del Señor ahí y aún así tropezamos con esa piedra. Cayó Pedro, cayó profundo. Dice que cuando escuchó el gallo cantar, recordó todo aquello y dice que salió afuera, salió de allí. Total, ¿qué había hecho allí? Nada bueno. Dice que lloró amargamente. ¿Cuánto dolor sintió en su corazón Pedro por haber de esa manera traicionado a su Señor? Pero pasaron los días. Después que Jesús murió y fue sepultado, al tercer día resucitó. Y en algún momento después de eso, estaban Pedro y sus amigos pescando a la orilla del mar de Galilea. Se fueron allá al norte, a la provincia de Galilea, y estaban pescando como ellos hacían antes. Estaban ahí pescando de madrugada y al amanecer vieron allá en la orilla alguien, no distinguían bien porque estaba todavía un poco oscuro, alguien que estaba allí los llamaba. No voy a contar toda la historia, pero al final ese era Jesús. Cuando ellos llegaron a la orilla y vieron que era Él, se alegraron de verlo allí. Claro, y ellos sabían que Jesús había resucitado, pero se alegraron de nuevo estar con Él, compartir con Él. Pero yo creo que había alguien en el grupo que todavía no se sentía cómodo, y ese era Pedro, porque él le había fallado al Señor y sentía dolor y sentía vergüenza y todas estas cosas. Pero lo que más llama la atención en esta historia es que Jesús se acercó específicamente a Pedro y conversó con él. ¿Saben cuál fue el propósito? Restaurar a Pedro. No fue para hacerlo sentir mal, no fue para humillarlo, no fue para avergonzarlo, no fue para pagarle con la misma moneda, fue para restaurarlo. El Señor le preguntó 3 veces, 3 veces: Pedro, ¿me amas? Incluso le dijo: ¿me amas más que estos? Porque Pedro antes se llenaba la boca de decir: aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y mira lo que pasó. Pero ahora el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y así 3 veces. A la tercera vez parece que Pedro conectó una cosa con la otra y dijo: yo lo negué 3 veces cuando él estaba, ¿verdad?, en necesidad. Y ahora él me pregunta 3 veces si yo lo amo. La tercera vez le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Así mismo le dijo: tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pero ¿sabes qué Jesús le respondió cada vez que Pedro le decía: sí, yo te amo? El Señor le decía: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Perfecto, Pedro, tengo esta tarea para ti ahora. Sí, todavía tenía el Señor una misión importante, una tarea para encargarle a su discípulo Pedro. Sí, Pedro había fallado, pero el Señor sabía que se había arrepentido ahí en su corazón. Y ahora el Señor, en vez de aplastarlo o de apartarlo para siempre, lo quería restaurar. Y tenía incluso una tarea para él: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.
Así que dijimos que había 3 grandes ofertas, que eran la gracia, el perdón y la restauración. Pero al principio estábamos hablando de 3 razones para volverte a Dios. Una era que lo necesitas. La segunda eran esas ofertas. Y la tercera es que hoy hay oportunidad. Hoy hay oportunidad. Otra vez, lo necesitas. Hay grandes ofertas. Y la tercera es, hoy hay oportunidad. Antes de que te hundas más, antes de que te alejes más, antes de que sufras más derrotas, antes de que te endurezcas más, porque eso pasa, ¿sabes? Uno se va endureciendo. Antes de que estés más lejos, como dice en Hebreos 3:13, dice, exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el esplendor del pecado. Mientras quede tiempo, para que no te endurezcas, porque una vez que uno se endurece, ya ni escucha la voz de Dios. No dejes que pase eso contigo. Hoy hay oportunidad, aprovéchala hoy. Hoy estás escuchando su voz. Hoy estás escuchando su voz. No menosprecies eso. No menosprecies esa oportunidad. Como dice en el Salmo 95. Dicen, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dice eso. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Atiende a la voz de Dios que te está llamando. Atiende a lo que Él te está diciendo. Y dice Hebreos 12. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. El pueblo de Israel fue castigado porque Dios les estaba hablando por medio de Moisés. Seguramente has visto estas películas, esta serie de Moisés, cuando Dios bajó. Le habló a Moisés allá en el monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos y todas aquellas cosas. Y que Moisés bajó con las tablas de los 10 mandamientos y se encontró que el pueblo, a pesar de haber escuchado la voz de Dios en lo alto del monte, se habían alejado de Dios y ahora estaban adorando un ídolo, una estatua, y en sus fiestas y en sus orgías y todo aquello. Y muchos ese mismo día murieron allí por haber traicionado al Señor de esa manera. Y lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es, si aquella gente no escaparon por no haber escuchado, ¿verdad?, Moisés y lo que Dios le estaba hablando por medio de Moisés, ¿cuánto menos nosotros vamos a escapar si despreciamos al que nos está hablando desde el cielo, al Señor Jesucristo? Así que no menosprecies la voz del Señor si la estás escuchando hoy. Si Él está hablando a tu corazón, no lo menosprecies. No te pongas excusas en tu mente. No pienses, esto no es para mí. Yo no necesito esto. Esto no es conmigo. Sí es contigo. Sí es para ti también. Si tú también puedes volver. Concluyendo y recapitulando lo que hemos visto. Hay razones para volverte a Dios. Y Dios te está invitando a hacerlo. Hay razones para volverte a Dios. La primera es que lo necesitas. Lo necesitas porque estás lejos de Él. Porque allí donde estás a merced del enemigo. Y cualquier placer que estés experimentando es temporal. La segunda razón es porque hay grandes ofertas que debes aprovechar. Como la gracia, el perdón y la oportunidad de restauración. Restauración. Y la tercera razón es que hoy hay oportunidad. Cuando decimos hoy, quiere decir que no sabemos si mañana habrá oportunidad, pero hoy hay oportunidad. Aprovecha esa oportunidad. La idea principal de nuestra meditación, como lo dijimos al principio, es hoy hay una oportunidad para volverte a Dios. Pero no quiero terminar sin aclarar algo importante. ¿Por qué es que es posible que nosotros nos volvamos a Dios a pesar de haberle fallado, a pesar de habernos alejado de Él? La historia que vimos al principio de aquel hijo menor
que se alejó del Padre, malgastó todo lejos, pero un día se arrepintió y volvió. Esa historia todavía no nos aclara bien el punto que quiero aclarar ahora. ¿Por qué es que tenemos la posibilidad de volvernos a Dios? Jesucristo lo explicó muy claramente cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo está diciendo: tú quieres volverte a Dios. Hay un solo camino, ese camino soy yo, dice Jesucristo. No hay otro camino, no hay más caminos. No es para escoger el que tú quieras. Voy a acercarme a Dios a través de esta religión o de esta otra o de esta práctica o por mí mismo o como yo quiera. No funciona así. Hay un camino para volverte a Dios y ese camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. No es que nosotros queremos ser exclusivos. No estamos diciendo de que es la iglesia evangélica ni la iglesia bautista la que es el camino. No, para nada. No es ninguna iglesia, es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Y Él fue el que fue exclusivo cuando Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿por qué Jesucristo fue tan exclusivo? ¿Por qué dijo: yo soy el camino? ¿Por qué dijo en otra ocasión: yo soy la puerta? No hay más puerta. Yo soy la puerta. El hijo de nuestra historia que vimos al principio, cuando el padre lo recibió, entraron a la casa. Después de tanto tiempo, qué alegría, qué felicidad la de aquel muchacho, que a pesar de todo lo que él había hecho, estaba de nuevo entrando por la puerta de su hogar. Dice Jesucristo que Él es la puerta. Dice: el que por mí entrare, dice, entrará y saldrá. Hablando como de libertad, ¿ves? Entrará y saldrá y hallará pastos. Dice pastos porque estaba en ese momento comparándonos nosotros con las ovejas y él el pastor, ¿ves? Entonces las ovejas necesitan una puerta para entrar y estar en el lugar seguro, pero también necesitan esa libertad para buscar su alimento y todo eso. Y dice Jesús: yo soy la puerta. ¿Por qué Jesús fue tan exclusivo? ¿Por qué Jesús no dijo: bueno, ustedes saben que hay muchos caminos, yo soy uno de ellos, ustedes pueden escogerme a mí, pueden escoger otros caminos, pero aquí yo estoy ofreciéndole el mío? Hay varias puertas, ustedes pueden escoger la que quieran, todas las puertas llevan a Dios, pero bueno, yo soy una de las puertas, mírenme a mí. ¿Por qué Jesús no dijo eso? ¿Por qué fue tan exclusivo y dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta? Por una razón muy sencilla. Recuerda que lo que nos aleja de Dios es nuestro pecado. Es nuestro pecado lo que nos aleja del Padre. Nuestras decisiones, ¿verdad? Cuando hemos decidido hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Es nuestro pecado, que forma como una barrera, una pared entre nosotros y Dios, porque nosotros somos pecadores, pero Dios es santo y el pecado no puede estar en su presencia. Pero como Jesucristo fue el único que vino a este mundo para cargar sobre Él con nuestro pecado y para pagar en la cruz el castigo de nuestro pecado, entonces no hay otra manera de volverse a Dios que a través de Jesucristo, porque Él fue el que hizo un sacrificio para pagar por mi pecado, por tu pecado, para pagar por mi culpa y por tu culpa. Él pagó. Nadie más hizo eso. No conozco ningún otro hombre o mujer, vivo o muerto, que haya venido a este mundo para pagar el precio de mis pecados. Solo Jesucristo, por tanto, solo Él puede abrirme el camino para regresar a Dios. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la puerta. Mi querido amigo, mi querida amiga, yo te invito a volver a Dios, pero a través de Jesucristo. Sí, arrepintiéndote de tu pecado, como decíamos al principio, con esa actitud humilde, arrepentida, abandonando el pecado atrás, volviendo aquí. Padre, yo he pecado, pero volviendo por Jesucristo. Padre, estoy aquí porque Jesucristo, yo sé que Jesucristo pagó por todo ese pecado. Yo he pecado, pero yo sé que Jesucristo
pagó en la cruz el precio de todo ese pecado. Yo sé que Jesucristo allí en la cruz hizo posible que ahora yo pueda acercarme a ti y pueda entrar por la puerta de la gracia, del perdón, de la restauración. Acércate a Él, acércate al Padre, hoy que hay tiempo, hoy hay oportunidad. No dejes que tu corazón se endurezca. Aprovecha la oportunidad hoy. Que el Señor te bendiga. Nos veremos aquí la próxima semana para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Que Él te bendiga, Él te proteja y que siga hablando a tu corazón y tú puedas escuchar su voz.